es hacer el mundo mejor. Con este fin, tiene la tarea de identificar las instituciones y políticas que promuevan el interés público. En su búsqueda del bienestar de la comunidad, abarca las dimensiones individuales y colectivas del sujeto. Analiza situaciones en las que el interés individual es compatible con la búsqueda del bienestar colectivo y aquellos en los que, por el contrario, es un obstáculo. John Tirole, Premio Nobel en Economía del 2014. Señor Presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano Salgado, compañeros asambleístas, señores embajadores presentes, señores rectores de las diferentes universidades del Ecuador, señores ministros, demás ciudadanos que hoy han aceptado esta invitación. Quiero primero, antes que nada, darles la bienvenida y agradecerles por creer que es posible tener este matrimonio y consumar este matrimonio entre el sector público y el sector privado. Creo que el consumar este momento nos va a llevar realmente a generar la política pública que genere el bienestar para las grandes mayorías. En las palabras de John Tirole, él hace referencia a que la economía debe precisamente significar esa forma de trabajar por las grandes mayorías, en donde el bienestar colectivo siempre esté por encima del bienestar individual. No se puede negar que evidentemente siempre habrán intereses personales, intereses particulares, intereses de sectores específicos, pero siempre debe primar el bienestar colectivo para generar una política pública, no se diga una política económica. Hoy estamos llamados a planificar un Ecuador productivo, estamos llamados a planificar en equipo un Ecuador para las nuevas generaciones, un Ecuador que brinde oportunidades para todos los jóvenes que se gradúan de las universidades y que salen al mercado laboral. Hoy tenemos que generar muchas más sonrisas, muchos más casos de éxito. Por eso, esta iniciativa, que quiero agradecerle públicamente al señor presidente de la Asamblea por haber apoyado el concepto de generar este espacio de debate, porque nosotros ya hemos venido reuniéndonos con el sector privado, con el liderazgo de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, y por supuesto que recibimos propuestas de parte del sector empresarial, de parte de las diferentes industrias. Este es el espacio donde vamos a poder procesar dichas propuestas y darle trámite de una manera coherente con las necesidades del ciudadano de a pie, como le decimos. Los retos que hace décadas atrás tenía el Ecuador, los retos económicos, los retos sociales, los retos productivos, ya no son los mismos retos que tenemos en el Ecuador de hoy. El Ecuador de hoy es diferente. El Ecuador de hoy en realidad tiene condiciones habilitantes que antes no existían. Y en esto quisiera hacer un pequeño énfasis, porque a veces si no damos datos suficientes y no entendemos todo lo que el Ecuador hoy tiene que ofrecer para que el sector privado pueda aliarse con el sector público, entonces parece que no entendiéramos todo lo logrado en estos años de gobierno. Al día de hoy, según datos del Fondo Monetario Internacional, el stock de capital del Ecuador es de 271.000 millones de dólares. Es decir, el stock de capital es todo lo que históricamente se ha hecho, se ha construido dentro del sector público y del sector privado, menos la depreciación, constituye el stock de capital, lo que nosotros podemos utilizar para producir. Indudablemente, el Producto Interno Bruto en el Ecuador en los últimos años, debido a condiciones geopolíticas adversas, condiciones que no necesariamente dependían de la política económica del país, se ha visto afectado y ha tenido una tasa de crecimiento negativa. Pero ahora es el momento de entender que nuestra prioridad debe ser optimizar, debe ser buscar la eficiencia. Es decir, quiero hablar de manera muy... me quiero pedir disculpas a los embajadores, pero vamos a hacer una analogía. Hagamos de cuenta que el Ecuador hoy es un Mercedes-Benz. Es un Mercedes-Benz que ha sido construido de tal manera que tiene la capacidad de viajar a una velocidad excepcional. Nos hace falta construir ese camino, esa autopista, esa normativa que permita que ese vehículo, con el potencial que tiene, pueda viajar a la velocidad que puede hacerlo. El stock de capital del Ecuador es eso, lo que nosotros podemos utilizar para generar más producción, pero no lo estamos haciendo eficientemente. Por eso, el compromiso al que hace referencia Marcela tiene que ir por la línea de que el sector privado se comprometa también a trabajar de la mano del sector público, a trabajar con la legislación, a trabajar con el Ejecutivo, para en ese momento
poder generar la política pública correcta. Recordemos que las naciones desarrolladas no se desarrollaron de la noche a la mañana, se desarrollaron precisamente en este espacio de consenso entre el público y el privado, que lo conocemos como Estado. Y luego el gobierno es quien ejecuta, quien operativiza la política, pero el consenso siempre tiene que ser con el sector privado. Sin el sector privado, difícilmente nosotros vamos a poder implementar la política adecuada para generar el nivel de crecimiento que hoy podemos hacerlo. ¿Sabían ustedes que según las mismas cifras del Fondo Monetario Internacional, si nosotros analizamos tan solo un indicador, el ratio de capital-producto, es decir, el stock de capital versus el PIB, el ratio de capital-producto del Ecuador es de 2.71. Está más cerca de compararse con el ratio de capital-producto de una economía desarrollada que de una economía de bajos recursos. En otras palabras, está demostrado estadísticamente que el Ecuador puede producir mucho más. Nuestro problema radica en la eficiencia, en la productividad, y por eso el llamado para que el sector privado también plantee sus inquietudes. En la última reunión que nosotros tuvimos en el Hotel Quito, nos plantearon de diferentes industrias, diferentes reformas que son necesarias hoy tratar para que el Ecuador tenga un impulso adicional a nivel económico. Reformas al COPSI, reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas, que me voy a referir brevemente al respecto, reformas también a la Ley de Plusvalía. Yo repito siempre, en cada una de mis intervenciones, no hay ley perfecta, no hay documento perfecto, todas las leyes son perfectibles y tenemos que revisar absolutamente todo, sin perder el espíritu de lo que realmente es la Ley de Plusvalía, porque la Ley de Plusvalía busca combatir la especulación. Y eso no lo vamos a cambiar, pero sí debemos escuchar al sector empresarial, sí debemos recoger las propuestas para poder procesarlas al interior de esa asamblea. Ese es el llamado de este Frente Parlamentario de Cooperación Internacional para la Reactivación Económica. Pero no solamente el Ecuador como país es el que ha mejorado o es el que ha acumulado todo este stock de capital, también el ecuatoriano como ser humano, como persona, como individuo, ha acumulado stock de capital humano, más educación, más salud. Eso hace que tengamos una población mucho más activa, que puede producir mucho más. Por lo tanto, todo esto es lo que tiene que estar en el debate al día de hoy. El Ecuador es un país distinto, que tiene mucho que ofrecer. Por eso les agradezco, señores embajadores. Entiendo que han venido acompañados de los responsables de las unidades de negocio de sus respectivas embajadas. Es necesario que difundamos la verdad. Y la verdad es que el Ecuador es un país que está abierto a cualquier tipo de inversión lícita, que quiera generar bienestar y que quiera surgir de manera legal. Ese es el Ecuador. Hace meses, denunciamos estos tratados bilaterales de inversión, pero no porque el Ecuador se cierre a la inversión, sino porque hoy es el momento de sentarnos a conversar, a llegar a acuerdos basados en nuestra Constitución actual, porque los tratados que existían estaban enmarcados en la Constitución ya no vigente. Por lo tanto, esta es una oportunidad, estimados embajadores, compañeros asambleístas, señores empresarios, es una oportunidad real de trabajar en equipo y el Ecuador lo viene demostrando. Tenemos que pasar de ser un país que tiene el modelo agroproductor a pasar a ser un país que exporta valor agregado. Y para hacerlo, pues evidentemente tenemos que evaluar las diferentes industrias. No todas las industrias son iguales. Cada industria tiene un ciclo de negocio distinto y nosotros desde la legislación también tenemos que pensar en cómo generamos normativa específicamente y de manera personalizada para cada industria. No podemos considerar, por ejemplo, que la industria de la construcción es igual, por ejemplo, a la industria de la agricultura. La industria de la construcción tiene una correlación directa con el PIB. El PIB decrece, la construcción decrece. Sin embargo, la agricultura, en medio de todas las condiciones geopolíticas adversas, se ha mantenido en constante crecimiento. Tiene un ciclo de negocio totalmente independiente del ciclo de negocio del país y del mundo como tal. Por lo tanto, tenemos también, señor presidente, que legislar de manera específica para estos sectores. Yo sé y estoy convencido que usted está trabajando en esa línea porque lo acompañé en una reunión en donde el CAL sesionó en territorio en Pedernales
y recibió las propuestas de un sector camaronero. Un sector camaronero que también, al igual que el sector agricultor, en medio de tanta crisis, también ha sabido mantenerse en permanente crecimiento, sostenido. Por lo tanto, hay que tener legislación específica para cada industria, identificando cuál es el ciclo de negocio que esta industria tiene, si depende o no depende del ciclo de negocio del país. Finalmente, quisiera hablar sobre la importancia de las alianzas público-privadas. Las alianzas público-privadas efectivamente deberían ser estos mecanismos para que el público y el privado trabajen en conjunto, para que ambos ganen, para que realmente se genere el desarrollo, pero con mucha crítica y también totalmente transparente, debemos reconocer que a nuestra actual ley de alianzas público-privadas también le hace falta reformas. Tenemos que trabajar para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan implementar este tipo de mecanismos, puedan hacerlo de manera positiva, para que, por ejemplo, las alcaldías, las prefecturas puedan tener modelos de APP sin que dependa eso de un comité interinstitucional. Eliminar ese tipo de bloqueos para que haya realmente la posibilidad de que cualquiera de los inversionistas nacionales o internacionales que tengan interés en venir al Ecuador a desarrollar lícitamente negocios aquí, lo puedan hacer con los diferentes niveles de gobierno. Y finalmente quisiera hablar de un aliado estratégico que es de extrema importancia de este matrimonio al que he hecho referencia. El matrimonio entre el público y el privado tiene que consumarse definitivamente y convertirse en el espacio donde se desarrollan los consensos para luego transformarlos en políticas públicas. Pero el mejor aliado de este matrimonio es el sector financiero. Es la banca, tanto privada como pública. Y la banca tiene que también innovar. Tiene que generar productos financieros específicos para los diferentes mercados que existen en el país. Y eso no se está haciendo. Tenemos muchísimo potencial. Por eso yo hago un llamado público a que todos los actores, políticos, públicos, privados, la banca privada, la banca pública, trabajemos en equipo para sacar adelante esta propuesta, este plan de construir un mejor Ecuador, el mejor Ecuador posible. Muchísimas gracias a todos ustedes.